Ser podcast. En La Ventana acontece, que no es poco. Un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina. Cadena Ser. Hoy les pido a los oyentes que no son de Madrid que intenten situarse. Seguro que todos habrán oído hablar de la Plaza Neptuno, ¿no? Que está muy cerca de Cibeles, entre Cibeles y Atocha. Es ahí donde celebran sus títulos los seguidores del Atleti, por ejemplo. Pero en realidad no se llama Plaza Neptuno. El nombre oficial no es ese. Se llama Cánovas del Castillo, en honor a un presidente del gobierno que ostentó ese cargo hasta en 6 ocasiones. Que dijo, personajazo. ¿Cómo era Cánovas del Castillo? Pues, entre otras cosas, esclavista, clasista, anticiencia, borbónico hasta las trancas, en fin, una joya. Una joya de la que hoy se ocupa nuestra gran Nieves con Costrina. Nieves, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Menos mal que todo el mundo conoce por Neptuno y por Cánovas del Castillo, porque es que este tío tenga una plaza y precisamente esa plaza, en fin. Mira, hemos elegido este día para... Gracias por lo de grande. Hemos elegido este día para desmontar a ese nefasto personaje para este país que fue Antonio Cánovas del Castillo, porque el 9 de diciembre de 1879 fue nombrado presidente del gobierno. Pero bueno, que también podríamos haber elegido un 23 de marzo, un 9 de enero, un 2 de diciembre, un 18 de enero, un 5 de junio, fechas en las que también fue nombrado presidente del gobierno. Porque así de bien se lo tenía montado Cánovas. La alternancia en el poder, el turnismo, el bipartidismo que organizó él mismo para estar el mayor tiempo posible en el gobierno, con la complicidad del Borbón y basado en su impecable sistema de caciquismo y pucherazos. De entonces vienen los pucherazos. Pero bueno, esto de los pucherazos lo tengo yo guardado para otro día, porque de momento vamos solo al personaje. Nos llevan colando a este hombre infame en los libros de historia como si fuera alguien intachable y buen político, y no es que fuera conservador, es que era tramposo, fanático religioso, manipulador, retrógrado y enemigo de la democracia. Así que no sé qué demonios hace, que ya lo digo varias veces, ese gran monumento en su honor en la entrada del Senado de España, salvo para honrar a un tipo que alcanzaba la presidencia del país a base de fraudes electorales. Que no digo yo que tiren la estatua abajo, como tampoco quiero que retiren el monumento a la tatarabuelita del rey de España, Felipe VI, pero no pasaría nada porque se añadieran placas informativas que indicaran que Antonio Cánovas era un impresentable y María Cristina de Borbón la que inauguró la desenfrenada corrupción de la que aún disfrutan los actuales Borbones, aunque solo sea para informar al personal. Él es tan encantador, estrella de la sin razón, un espejismo, medalla olímpica de oro, el más cabrón. Tienes el podio de la gran desilusión. La decepción local rompe corazones nacional. Un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. ¿Cómo te imaginabas tú que Rosalía se nos colaría un día en estos paseos que damos por la historia? Pero es que es tan oportuna la letra de esta canción. Sí, ¿verdad? sí, poco imaginaba, la verdad. Los apellidos Borbón y Cánovas están íntimamente unidos, efectivamente, porque fue Cánovas el que se dejó la piel en restaurar a los Borbones en la figura de Alfonso XII. Sí. Y ahí fue, bueno, ahí sí se hizo restauración porque metió al príncipe de Asturias legal. Lo digo por lo que hablamos el otro día de que lo que hizo Franco fue instaurar y no restaurar. Cánovas no hizo una derechas. Fue nefasto para este país, pero lo peor y lo más imperdonable fue empeñarse y conseguir el regreso de los corruptos Borbones para así poder instalarse también él en el poder. Pero antes de entrar a saco con el gran daño que hizo a España restaurando a los Borbones, destaquemos unas cuantas perlas de este señor para que no parezca que le llamamos impresentable y político corrupto sin datos. A ver. Por ejemplo, Cánovas era contrario al sufragio universal, pero cuando ese término universal se refería solo al universo hombres, no al sufragio universal de todas las personas humanas mayores de edad. O sea, que si ya rechazaba que todos los hombres pudieran votar, si le hubieran propuesto que votaran también las mujeres, se agarra la lámpara de un brinco, le revienta la cabeza. Cánovas impuso el sufragio restringido, que aunque se entienda bien, creo yo,
que es un sistema del que muy pocos habrán oído hablar, salvo los estudiosos. Hombre, la palabra restringido ya lo dice todo, ¿no? O sea, claro. Se supone que es un sufragio en el que los votantes son unos cuantos, elegidos sí, no sé por quién, pero elegidos, ¿no? O sea, es exactamente eso. El sufragio restringido, sí, tal y como indica el diccionario, para no salirnos de su definición exacta, es un sistema electoral en el que se reserva el derecho de voto para los ciudadanos que reúnen ciertas condiciones. Ciertas condiciones. O sea, se preguntarán los oyentes con voz entrecortada porque se temen lo peor, ¿cuáles eran esas ciertas condiciones? Pues dependía del país donde se aplicara este elitista sufragio. En la España de Alfonso XII y Cánovas del Castillo, la primera y fundamental condición era no ser mujer. Y luego tenías que tener determinado nivel de instrucción y riqueza. Y riqueza también. Claro. Solo podían votar los hombres con estudios y ricos. O sea, los de un determinado grupo social para mantener en el poder a los de su grupo social. Este tipo de sufragio tan chulo también se llamaba sufragio censitario masculino. Eso, es un bonito eufemismo para decir, aquí vota quien a nosotros nos sale de la peineta. Esto se decidió que era así en la bonita Constitución de 1876, esa que, como la de hoy, tan moderna, blindaba al Borbón para mantenerlo como ahora se mantiene Felipe VI, inmune e impune. Y con aquella de 1876 se acabaron los derechos políticos conseguidos con la Constitución de 1869, que esa sí contemplaba el sufragio universal masculino. Para que podamos calcularlo bien, que se lo montaron Cánovas y su pupilo el Borbón para mantenerse en el poder, en 1869 pudieron votar en España 4 millones de hombres. 4 millones. 10 años después, con ellos, con Cánovas y Alfonso XII, solo pudieron votar 840.000 hombres de toda España. Claro, ese era el sufragio restringido. Porque es que Cánovas decía que el sufragio universal engendra el socialismo. Así que lo mejor es dejar que votaran muy poquitos y que fueran solo de los suyos. I would be complex, I would be cool. They'd say I played the field before I found someone to commit to. And that would be okay for me to do. Every conquest I had made would make me more of a boss to you. I'd be a fearless leader, I'd be an alpha type. When everyone believes ya, what's that like? ¿Cuántas de las personas que nos están escuchando sabrán esta página de nuestra historia? Porque mucho no lo hemos contado esto, ¿eh? No, y porque lo vamos descubriendo poco a poco. Yo descubro cosas cuando leo a los historiadores y digo, pero ¿y esto? Por favor. ¿Y este hombre más perlas, más pifias o más lo que fuera que hiciera? Era esclavista, dicho antes, y lo fue. Sí, porque lo recuerdas porque además hemos hablado de ello alguna vez. Cuando estuvimos hablando de la esclavitud estuvimos recordando sus palabras cuando se cabreó tanto por la abolición de la esclavitud en Cuba. Sí, dio unas declaraciones que dijo: creo que la esclavitud era para los negros de Cuba mucho mejor que esta libertad que solo han aprovechado para no hacer nada y formar masas de desocupados. Todos los que conocen a los negros le dirán que son perezosos, salvajes, inclinados a obrar mal y que es preciso manejarlos con autoridad y firmeza para obtener algo de ellos. Estos salvajes no tienen otros dueños que sus instintos, sus apetitos primitivos. Esclavista y racista, todo. Y católico de pacotilla de misa diaria. Eso era. Y más pifias. También la hemos mencionado alguna vez. Durante su mandato, este fue el que hundió el submarino de Isaac Peral y fue el que permitió que arruinaran la carrera de uno de los mejores científicos e ingenieros que ha dado este país. Cánovas dijo que esos científicos como Isaac Peral habían cometido el error de leer mucho a Julio Verne y que fantaseaban. Y más pifias. Avalar a su ministro de Fomento, la educación estaba incluida en este ministerio, Manuel Orobio se llamaba el ministro de Fomento, cuando prohibió, con el decreto Orobio, prohibió la libre disertación en las aulas universitarias y de enseñanza secundaria porque había que velar por la moral y las sanas doctrinas. Ya estamos. Claro,
Es que este país lleva un atraso alucinante del que no salimos por cosas como con que se llevan fraguando desde entonces. Cánovas entregó la educación a los sectores católicos más intransigentes y que solo tenían un objetivo en aquellos momentos: frenar unas ideas peligrosísimas, el darwinismo. El mundo científico estaba aceptando las teorías de la evolución de Darwin y de otros estudiosos y no había que permitir que eso llegara a las aulas. Había que seguir con la gilipollez de la costillita de Adán y la chorrada de Eva y la serpiente. Bueno, pues pese a su nefasta política educativa, su esclavismo, su resistencia a la ciencia y al progreso, encima, sí, provocó la restauración borbónica. Sí. Eso para ti es lo peor, ¿no? Para mí lo peor. Esto para mí lo peor, sin duda, porque todo lo demás pudo o puede tener remedio haciendo política, pero los Borbones son los que sustentan todo este retraso. Pero a los Borbones es que no los echas además ni con agua caliente. Cánovas era un monárquico como fuera y a costa de lo que fuera. Si robaban, le valía. Si Alfonsito se echaba amantes, lo tapaba como podía. Todo le servía con tal de que hubiera rey, porque en su cabeza retrógrada no entraba otra forma posible de gobierno. Cuando los Borbones fueron derrocados en 1868, en las Cortes del año siguiente, las del 69, se propuso el procesamiento de Isabel II y María Cristina de Borbón, y Cánovas, que ya encabezaba el partido alfonsino, cuando Alfonso solo era un mocoso de 12 años, se opuso a toda la investigación, como ha ocurrido también ahora, mira tú. No porque las considerara inocentes, sino porque había que mantener la dignidad de la institución. Ya, pero eso... Ya, es decir, tú tienes una reina o un rey ladrón, pero hay que protegerlo para que la corona se mantenga intacta, que es lo que se ha hecho ahora negando todas las comisiones de investigación a Juan Carlos. Gracias a Cánovas y a los conservadores no se pudo procesar a Isabel II y a su madre María Cristina, ni abrir una comisión de investigación, que en el caso de María Cristina hubiera sido la segunda comisión de investigación, porque ésta robaba mucho todo el rato. Por eso hubo que echarla varias veces de España, 3 veces. 3 veces, sí. 3, madre mía. Pero el caso es que el empeño político de Cánovas fue restaurar a los Borbones. Robaran, mataran o mintieran, daba igual. Y no paró de maniobrar hasta que se trajo a su títere, a Alfonso XII, que solo era un figurín al que pasear, que leía los discursos que le escribía Cánovas y firmaba y decía lo que le ordenaba Cánovas. Porque Cánovas puso al rey para poder manejar él la política, a la vez que el rey servía de protección al sistema canovista. Era algo así como yo, ¿se acuerda del anuncio ese? Yo te doy cremita, tú me das cremita. Sí. Lo que nunca pudo imaginar Cánovas es que por su propia culpa se le iba a estropear su juguete y acabó provocándole la muerte antes de tiempo. Sí, es verdad. Alfonso XII murió de tuberculosis, ¿no? Pero Cánovas no tendría nada que ver con eso, ¿o sí? Pues sí. Pues sí, tú llámame exagerada, pero pues, todo esto tiene tuvo sus consecuencias por las maniobras de marketing de Cánovas. Nada más traerse a Alfonso XII a reinar a España, con 17 añitos recién cumplidos, y en pleno invierno, había que empezar a pasearlo. Y haciendo honor a su condición de rey soldado, que es lo que siempre venden. Aquí siempre han seguido con la tontería del rey soldado. Por eso se pasan la vida metiéndolos y sacándolos de escuelas militares y disfrazándolos con trajecitos de todos los ejércitos para meternos en la cabeza esas ridículas imágenes. Porque hasta las mentes más sencillas saben que no salen preparados militarmente para nada, que solo han rellenado un book de fotos. Un poquito aquí, otro poquito aquí, no saben de nada. Yo no me subo a una Zodiac con Leonor ni muerta. Vamos. Bueno, pues lo hicieron con Felipe y lo están haciendo con la ciudadana Leonor. Dar esa imagen de rey soldado. Y Alfonso XII, siguiendo las órdenes de Cánovas, nada más entrar en España, lo llevaron al frente del norte, donde estaban todavía aliadas las guerras carlistas. Primer problema, como no estaba preparado para nada, era un pánfilo, casi lo pillan los carlistas. Segundo problema, como era un niño bien, criado entre lujos y algodones, flojucho, porque tenía problemas pulmonares desde niño, las bajas temperaturas de aquel invierno de 1875 reactivaron sus males. Ahí empezó a tener vómitos de sangre. Cánovas ordenó silenciar aquella hemoptisis, que no se supiera que el rey era un flojo. Bueno, porque un rey soldado no podía enfermar, eso estaba prohibido, ¿no? Claro. Y encima recién llegado, vaya debut. Claro, efectivamente, diciendo todo el mundo callado, aquí no pasa nada. Por eso digo que Cánovas era un fullero. Pero eso fue a peor y Alfonso XII acabó muriendo de tuberculosis, muy joven. En fin, que no habremos desmontado a este farsante de Cánovas para alguno, pero que al menos se sepa. Su idea de nación, por cierto, era cosa de Dios, no de la invención humana. O sea, la nación española era cosa del señor de barba con un ojo dentro de un triángulo, no te digo. Que, por cierto,
Este tal Dios pasó mucho de su propagandista Cánovas, porque después de salir de su misa diaria, en aquellas vacaciones de agosto de 1897, un anarquista le sopló 3 tiros y se lo cargó. Encima de utilizar a su Dios para fastidiar la educación en España, su Dios pasó de él. Al final voy a tener razón y no existe. Tan machos, tan despiadados, y nunca lo decimos. Qué vida tan dura, tan dura. Qué vida tan dura. Tan seco en el alma. Pues nada, Nieve, mañana más, ¿eh? Mañana más, venga. Venga, un beso. Un beso, adiós, gracias, Carlas. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Tu orgullo y tu rabia, haciendo tan difícil esta vida tan dura. A veces nos extrañamos y nunca lo decimos. Qué vida tan dura, tan dura. Qué vida tan dura, tan dura. Qué vida tan dura, tan putamente dura. Qué vida tan dura. Tan dura, qué vida tan dura, tan